Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Lauti y Carrara de este lado, acompañándolos en un nuevo video. Segundo partido de Boca en este Mundial de Clubes. Y ha sido derrota para el Ceneice en este partido más que interesante entre Bayern Múnich, Boca Junior. Victoria para el equipo alemán en esta segunda fecha del Grupo C. Como bien les decía, un partido recontra disputado. De antemano voy a decir lo mismo que dije en el partido anterior frente a Benfica. Parecía que en la previa del partido iba a ser victoria por goleada para el equipo europeo. Refiriéndome al Benfica, bueno, peor era el panorama enfrentando al Bayern Múnich, uno de los equipos más grandes del mundo. Pensaba que todo iba a ser negativo para el Ceneice en esta noche de viernes acá en Argentina, también en Estados Unidos, donde se está disputando este Mundial de Clubes. Pero bueno, nada de eso sucedió, señoras y señores, más allá que el partido termina siendo con derrota para el club de Miguel Ángel Russo, para el equipo Ceneice, lo vuelvo a repetir. Pero bueno, nada de eso sucedió. Boca termina perdiendo, es cierto. Boca mereció un poquito más, sí, tal vez un premio consuelo. Podríamos decir que el empate hubiese sido justo por la entrega y en ese momento de desazón del equipo alemán, donde Boca puso contra las cuerdas precisamente al Bayern Múnich. Pintaba todo para un empate si cerrábamos así. Yo me iba más que feliz, pero bueno, termino bastante conforme. Ahora hay que sacar la calculadora. Ahora hay que esperar a que pierda en el siguiente partido y último partido en esta fase de grupo. Que el Bayern le gane a Benfica, que Boca haga lo propio, le gane en este caso al Auckland City, que dicho sea paso, terminó perdiendo por goleada 6-0 contra el equipo portugués. Así que bueno, Boca tiene un empate 2-2, ganaba 2-0 frente a Benfica, termina empatando 2-2 y en este encuentro frente al Bayern comienza perdiendo todo. Terminaba siendo negativo, o por lo menos terminaba siendo en este arranque de partido, con un gol que le terminan anulando al equipo alemán luego de un tiro de esquina y falta contra el arquero Marchesín. Por Dios, arranco ya con el arquero. Nada, grandísimo le quedó el arco del Ceneice a este arquero que prometía más. Un arquero que Boca venía buscando en los últimos mercados de pase. Bueno, se concreta la llegada al club de la Ribera. Y la verdad que no hay un partido que vos digas, che, Marchesín, o no hay una seguidilla de partidos en las cuales uno como hincha diga, che, mirá que bien Marchesín, está pintado para el arco de Boca. La verdad que nada que ver. Puedo ser bastante polémico con esto que voy a decir, pero entre Marchesín y el arquero Bray, y bastante parejo los niveles. Creo que a Boca le ha servido más la presencia de Bray en el arco que la presencia de Agustín Marchesín. Lo voy a decir, lo digo, no se enojen conmigo. Primero comenten, primero dejen su me gusta y después debatimos de quién debe ser el dueño del arco de Boca Junior. No te salga un partido, eso es cierto. Hoy, bueno, golazos, nada que hacer para el arquero. Pero no hay un partido en el cual vos digas, uy, loco, este chabón te salva, te tapa una pelota imposible. Agustín Marchesín, bueno, mucho que desear, porque uno con un equipo tan grande como es el Club Atlético Boca Junior espera que sus arqueros estén a la altura, y no es el caso de Marchesín, porque tampoco es un desastre, pero hay una cuota que todavía tiene que pagarle al club, porque es uno de los jugadores con el salario más alto, y esperamos un poco más con un arquero tan experimentado. Dicho esto, terminan anulándole un gol en un tiro de esquina. Pero en la próxima jugada, creo, o dos jugadas después del equipo Newman, que arrancó con todo en el saque inicial, ya tiró la pelota para adelante, vayan a presionar. Boca todo tirado atrás, eso es muy difícil, para mí es una de las cosas en las cuales más puteé a lo largo del partido, esto de tirarse todo atrás con jugadores tan talentosos en contra, como es el caso de Olise, el francés, como es el caso del otro que estaba en la otra punta, que no recuerdo con exactitud los nombres de los alemanes. El único que recuerdo es Kimmich, el arquero, Neuer, pero un equipo plagado de figuras, con un presupuesto de casi 1.000 millones de dólares en comparación a lo que es Boca, que no llega, creo que a los 100.000, sí, a los 100.000 dólares, no sé cómo es, 100 millones de dólares creo que vale el plantel de Boca. Estamos hablando de presupuestos
totalmente disparejos, lo voy a decir así, para no buscar palabras ni complicarme la existencia, lo voy a decir, los presupuestos son ampliamente superior a los equipos sudamericanos, en este caso por lo menos los equipos de Argentina. Dicho esto, voy a decir lo siguiente. Comienza ganando el equipo alemán con el gol de Harry Kane. Sorpresivamente aparece el goleador. Sorpresivamente digo, porque en un partido como fue la goleada por 10-0 del equipo alemán sobre el equipo de neozelandés, el Auckland City, el inglés no marcó ningún gol. Yo sabía que contra Boca iba a mojar y bueno, fue así. Mala leche para mí, ¿sí? Porque termina convirtiendo el 1-0 y cuando todo parecía cuesta arriba para el club de la Ribera, llegó un mejorado Kevin Zenón, que no termina convirtiendo, pero fue, creo, de los jugadores más interesantes en el partido, el jugador que por lo menos propuso algo distinto, con el tiro libre que termina atajando Neuer, después un mano a mano que termina definiendo al cuerpo del arquero. El arquero termina teniendo buenas respuestas, el arquero también experimentado, campeón del mundo, el alemán. Pero lo de Kevin Zenón me pareció que en la noche de hoy fue de lo más interesante de Boca Junior. Pero el empate termina viniendo de la mano de mi querido, diría amigo, pero no lo es, pero a quien le agradezco toda la entrega, todo el sacrificio y por sobre todas las cosas, los goles. Estoy hablando del uruguayo Miguel Merentiel, que le termina dando a Boca un nuevo gol, una nueva esperanza. Recordemos que venía de marcar el 1-0 frente al equipo portugués, hoy termina marcando el 1-1, dándole un halo de esperanza al equipo argentino, donde creo yo que fue el mejor momento. Termina ganando el equipo alemán, es cierto, con un golazo de Olise, y es increíble lo que hace la defensa de Boca. 32.000 tipos marcando a un jugador o a dos jugadores alemanes para que termine definiendo solo cómodamente un verdadero golazo. Lo dije en el comienzo del video, no hay responsabilidad precisamente de Agustín Marchesín, pero es increíble lo del fondo de Boca. No pueden sacar una pelota, pero ni de casualidad. Vos mirabas y habían 72.000 pies de piernas de los jugadores de Boca y ni uno que saque una pelota. Eso es insólito, insólito lo que pasó en ese segundo gol alemán del equipo alemán precisamente. Pero también termina siendo insólito que sean 32.000 jugadores para sacar una pelota y ninguno pueda meter la patita. Fue merecida la victoria del equipo alemán, sin dudas. El equipo de Boca estuvo a la altura, también hay que decirlo, porque yo como hincha de Boca me quedo bastante conforme, porque era uno de los duelos que en la previa pintaba para derrota, más allá de lo que fue el semestre de Boca. La competencia es nueva, los rivales son nuevos, pero este Boca mostró otra cara distinta de lo que había sido por lo menos el comienzo del año, quedando fuera de la Copa Libertadores, sin clasificarse ni siquiera a la fase de grupo, porque termina siendo eliminado en la Bombonera frente al equipo peruano Alianza Lima. Bueno, eso parece que quedó lejísimo en el tiempo, pero la actualidad de Boca muestra otra cosa, como otra semblanza, otra entrega. ¿Será por los premios que da esta competencia? Bueno, vaya uno a saber, pero en definitiva los jugadores de Boca demuestran otra cosa. Por lo menos en esta competencia, decía, este partido en la previa yo venía con todo el negativismo, aunque tenía esa esperanza, la cual no perdí nunca, y decía, bueno, con suerte, viento a favor, y si Dios nos quiere, cosa que no es así, porque también vuelvo a ser polémico con esto, dudo de la existencia de Dios, porque Dios, y si existe Dios, a Boca no lo quiere. ¿Por qué será? Vaya uno a saber. Pero bueno, el público de Boca, o un asterisco voy a abrir, o un paréntesis, como me gusta decir a mí, el público de Boca, impresionante. No sé, si en la cancha entraban 100.000 personas, 95.000 personas eran hincha de Boca, y el aliento ensordecedor se hizo sentir. Y creo yo que estuvo recontra a la altura de lo que es el club y recontra a la altura de lo que es la competencia. Los hinchas de Boca juegan a la luna, allá van a copar, jueguen en Mar del Plata, allá van a copar, en Japón y en Estados Unidos. Quedó demostrado que el hincha de Boca siempre va a estar.
¿Gana los partidos? Y no, porque los que entran a la cancha son los jugadores. ¿Le transmiten a los jugadores? Y yo creo que sí, en este aspecto yo creo que sí, que el hincha de Boca se hace sentir, le transmite la presión, la necesidad y por sobre todo el aliento. Pero bueno, no voy a hablar de la hincha de Boca porque todos saben lo que significa el jugador número 12 y no estoy hablando de la barra brava, sino que estoy hablando del hincha genuino que está en todos lados. Somos como las hormigas, levantás una piedra y salen 250.000 hinchas de Boca con el grito Boca, 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 pero no basta porque los jugadores tienen que demostrar un poquito más. Hablando en la previa con mi novia, decía: Boca necesita un arquero y 10 Merentiel, porque Merentiel es la representación en carne viva, en carne propia de lo que es el hincha de Boca, el sentir del hincha de Boca, de la entrega, del sacrificio. Y bueno, y cuando se pueden convertir golazos, como en la noche de hoy, bueno, nos sacamos el sombrero por Miguel Merentiel, abrazo de gol para él. Me encantaría tener la oportunidad de verlo y decirle: loco, gracias por todo lo que le das a Boca. No lo digo como despedida, gracias por todo, hasta la próxima. No, le digo gracias por todo lo que haces por Boca. El chabón corre, presiona. Es increíble que Boca juegue con un solo delantero, más allá de los rivales que tengas enfrente. Necesita un acompañante. El que juega de media punta, el que juega de enganche, el que juega por los costados, tienen que ayudarlo a presionar, ¿viste? Porque los jugadores rivales, como en este caso el Bayern Múnich, son jugadores que pasan la pelota en un toque, 2 toques a lo máximo. Son jugadores rápidos, pero no hay uno que esté en la segunda jugada, porque presiona a Miguel Merentiel y bueno, y el arquero le da el pase rápido al compañero que tiene al lado y se hace imposible sostener la pelota. Ahora, cuando los jugadores de Boca tienen la pelota, no quiero que sea una crítica destructiva, sino más bien que se tome como una crítica constructiva. Cuando los jugadores de Boca tocan la pelota, tienen la pelota, se la sacan de encima, y cuando vos decís, loco, revolea la pelota, no, la hacen más difícil, la tocan con el de atrás y la pierden porque el otro corre a 250.000 kilómetros, corre más rápido que el viento y te ganan. Físicamente son más fuertes, son los jugadores argentinos, fútbol sudamericano, somos más aguerridos que los europeos. A ellos no les gusta el contacto, eso quedó demostrado. Los árbitros también, bastante polémico. Ante una jugada de no sé quién, pum, tarjeta amarilla si sos sudamericano, tarjeta amarilla si sos de Boca. Los jugadores europeos si tocan, raspan y demás, bueno, el árbitro cobra la falta, me parece correcto, pero la tarjeta se las guarda, vaya a saber dónde. No sé si las tiene en el vestuario o si se le alcanza el cuerpo técnico del equipo rival que juegue frente a Boca, precisamente. No me importa Flamengo, no me importa el Palmeira, no me importa River, estoy hablando puntualmente de los partidos de Boca, y me parece que en este caso las varas son totalmente distintas. Lo vimos en la previa con lo que pasó con Figal, con lo que pasó con Ander Herrera, europeo, dicho sea de paso. Lo de Ander Herrera no merece minutos en Boca, no merece minutos en videos de ningún comentarista, de nada, que hable del mundo Boca, porque Ander Herrera es totalmente diminuto. Tú no has ganado nada, dijo Chilaver en su momento. Bueno, Ander Herrera, Boca te queda enorme. Dicho esto, vaya a saber qué será de la vida de Ander Herrera. Vuelvo a lo que fue el partido. Boca que se para me repite la misma formación que en el partido anterior, salvo por la presencia, por un lado, de Ander Herrera, precisamente. Quien lo reemplazó desde el arranque en este partido fue Belmonte, otro jugador que vos decís, la tuca madre, ¿qué carajo hace jugando en la primera de Boca? Un tipo como este que no tiene sangre, que no presiona, que no toca bien, que no tiene llegada al área. Bueno, insólito. Advíncula, bueno, qué contradictorio lo mío termina siendo, ¿no? Porque es uno de los jugadores a los cuales más banqué, que digo, bueno, si lo tenemos en un buen momento, puede hacer la diferencia, es una locomotora, es un tren, te lleva puesto, ataca, tira. Bueno, hoy nada de eso, creo que se complicó más de lo que pudo dar en ofensiva. Está bien que el rival también te complica rápido, pero ni siquiera gana por fortaleza. Lo de Advíncula termina siendo insólito, pero después pensás,
¿A quién tengo en el banco? ¿A Barinaga lo pongo? No sé si fue a concentrar con Boca, no sé si está en Buenos Aires, si está en Estados Unidos, no sé si está en Disney o vaya a saber dónde está Barinaga, pero pensás, ¿a quién pongo? ¿A Barinaga? ¿A Blondel, que está jugando para Suiza? Un jugador intrascendente, que arrancó bien en su llegada a Boca, luego de su paso por Tigre, jugó bien, pero creo que fueron 2-3 partidos hasta la lesión en el partido frente a San Lorenzo. Después de la lesión desapareció Lucas Blondel. Entonces es claro, podríamos decir, que la presencia de Advíncula no se discuta tanto en el lateral derecho, porque después viene este pibe Braida, pibe, no sé cuántos años tendrá, el jugador este que pasó por San Lorenzo también, que hoy lo vimos un par de minutos y la verdad que no te demuestra nada, no te demuestra ni siquiera actitud, entrega, nada. Pocos minutos, está bien, son los primeros minutos de Braida, Malcolm Braida, con la camiseta de Boca, pero mucho que digamos no demuestra, no. Me río porque aparece la gente atrás de cámara. Por otro lado decía, la saga central conformada por Lauti Di Lolo, que también pensé que iba a ser un partido paupérrimo, un partido flojo de Di Lolo, pero me sorprendió porque estuvo a la altura, creo que no hubo responsabilidad en ninguno de los goles del autor de Di Lolo, creo que en el segundo en el segundo gol del equipo alemán fue el que quiso tapar el remate de Olise, que termina convirtiendo un golazo, pero no hay una responsabilidad concreta que vos digas, bueno, Di Lolo no puede jugar más en Boca. Yo creo que con un partido tan importante como es este, segunda fecha, en una fase de grupo donde primero te enfrentás con Benfica, un equipo europeo que viene teniendo este roce europeo, esta dinámica, la velocidad y demás que tiene el fútbol europeo a diferencia del fútbol sudamericano, que yo precisamente Lauti Carrara me quedo más con lo que es el fútbol sudamericano, el roce, la entrega, el sacrificio, salvando las diferencias. Bueno, lo de Lauti Di Lolo en la noche de hoy creo que estuvo a la altura, no hay para cuestionarle, tal vez la tarjeta amarilla cuando venía Ayrton Costa de frente, que termina manoteando a Musiala o vaya a saber qué jugador del Bayern, déjalo, pero si lo dejas seguir y le come la espalda a Ayrton Costa que venía a cortar, se iba solo directo al gol, entonces me parece que la tarjeta amarilla era más una cuestión de al pedo, por mi comentario en el momento, pero después pensándolo un poco mejor, entiendo que era una falta necesaria cortar la jugada porque se venía con todo campo a favor el jugador del Bayern y terminaría complicando al fondo Ceneice. Por otro lado, Ayrton Costa, que ha tenido unos dos grandes partidos, el partido frente a Benfica, creo que fue más consagratorio que este, pero hoy estuvo por demás a la altura, creo que fue junto a Miguel Merentiel de lo mejor de Boca en la noche de hoy. Mucho más para decir no, pero sacó las pelotas que había que sacar, cuando había que tirar el pelotazo lo hacía, tal vez tuvo alguna que otra responsabilidad con los goles, por lo pronto el segundo es el que más tengo presente, por una cuestión de que eran 25 patas de los jugadores de Boca para despejar una sola pelota. Bueno, también aparece en el medio Bataglia, no sé qué otro jugador de Boca más, pero bueno, la responsabilidad no fue de Ayrton Costa, creo que el partido fue discreto de Ayrton Costa, más tirando a bueno que a regular o a malo. Me quedo conforme con la actuación de la saga central, tanto de Lauti y de Lolo como de Ayrton Costa. No recuerdo quién estuvo en el primer partido. Nico Figal estuvo por la expulsión. Claro, entra Lauti de Lolo. Ahí estaba. Esa era la duda que tenía. No sabía por quién había entrado Lauti de Lolo, a quién iba a reemplazar. Pero en líneas generales el juvenil surgido de Boca lo ha hecho de buena manera. Cuando es uno de los jugadores a los que más cuestiono habitualmente. Hoy por lo pronto, frente a un rival de la talla como el Bayern Múnich, me parece que ha hecho un gran partido tanto él como Ayrton Costa.
El 3 de Boca en este caso, bueno, repitió, más o menos se repitió la misma fórmula del primer partido. Lautaro Blanco, que le faltó proyección, hoy tuvo un trabajo más defensivo, más abocado a lo que era el ataque de Olise frente a Laimer, junto a Laimer, creo que era el nombre de, no sé si austríaco, vaya a saber de dónde, pero dos jugadores rapidísimos, el 4 del Bayern, una proyección bárbara, subiendo en todas, haciéndole el 2-1 al defensor de Boca, muy atentos los jugadores de Boca para no comerse esa. ¿Pasaban los jugadores alemanes, o por lo menos del Bayern? Sí, pasaban, lógico. Se conocen de memoria, jugando, no sé, Champions League, Bundesliga, Copa de Alemania y no sé qué cosa más. Bueno, se conocen de memoria, son jugadores de altísimo nivel, no hay mucho para cuestionarle, por lo menos al fondo de Boca en la noche de hoy. Creo que Lautaro Blanco, Lauti Blanco en este caso, un papel bastante discreto. No está claro que no tuvo la oportunidad de tener tanta proyección en ataque, complicar al equipo alemán con algún centro punzante y demás, cosas que me hubiese gustado para comprometer un poco a la defensa rival, pero bueno, en líneas generales creo que ha cumplido. No se le puede pedir más, tampoco es que tenemos a un Roberto Carlos, pero yo creo que con un poquito más de libertad en el campo, yo creo que sigo con Di Lolo, perdón, con un poco más de libertad en el campo para Lautaro Blanco podría haber sido un poco más interesante en lo que era el ataque Ceneice. Otro lado, bueno, ya van como 20 minutos, full sanata lo mío, pero bueno, voy a ir redondeando. El medio campo sorpresivo que no parezca ni un minuto Milton Delgado. Sigue siendo sorpresivo, una de las cuestiones que más le cuestiono a Miguel Ángel Russo, que no juegue en este caso Milton Delgado, que venía siendo de lo mejorcito de Boca en el semestre pasado, teniendo la presencia de Bataglia, que es un 5 más de posicional, un jugador fuerte, físicamente fuerte. Lo dejas a Milton Delgado en el banco y te la jugás más por Belmonte, que díganme en sus comentarios si han visto algún partido de Belmonte bueno con la camiseta de Boca. Porque si es así, tal vez, no sé, he estado paseando en familia, pero no lo vi, la verdad que no lo vi. Creo que tiene un gol en Boca Belmonte, la verdad que no sé, no tengo idea. Pero para ganarle la pulseada tan fácilmente a Milton Delgado, sorpresivo. Un jugador que te puede dar más juego, más técnica, más sociedad en el medio campo, teniendo la presencia del chileno Palacio. Un desastre lo de Palacio hoy, creo que ni apareció. Boca jugaba, eran 11 los del equipo alemán y era Merentiel, Ayrton Costa, algún que otro jugador y el resto eran un par de conos. Estoy hablando precisamente del chileno Palacios que, no sé, en algún momento hubo algún destello de calidad, de buen fútbol, buena sociedad, pero lo de Palacio termina siendo sorprendente, decepcionante, un jugador al cual tenía cierta esperanza, pero esto no es Colo-Colo, chileno, lo siento por vos, pero esto es Boca. Te falta un montón, te falta sacrificio, te falta jugar, te falta rematar al arco, te falta, no sé qué te falta, pero sos chileno, o sea que mucho más que eso no te puedo pedir. Más de lo que estás dando no te puedo pedir. Error de la dirigencia de Boca de contratar un jugador como el chileno que no tiene sangre. Evidentemente no tiene sangre. Caso contrario es lo de Alan Velasco, que ha sorprendido, por lo menos para mí, a mi forma de ver el fútbol, una gran presencia, queriendo agarrar la pelota, hacerse cargo. Vos lo veías que atacaba y terminaba atacando solo, más allá de la presencia de Miguel Merentiel, que no me voy a cansar de decirlo, de lo mejor que tiene el Club Atlético Boca Juniors, el uruguayo Miguel Merentiel. Pero en un momento Alan Velasco agarró la pelota, le metí una S, un tartamudeo en el medio, pero no importa. Lo de Alan Velasco agarraba la pelota, encaraba, se la guardaba, pero no había un compañero para hacer una descarga. O sea, Boca estaba tan tirado atrás
que uno que atacaba ya quedaba solo, no había un compañero, no había nadie para que le haga la segunda, y bueno, terminaba perdiendo la pelota, lógicamente, porque te rodeaban 4 alemanes, te robaban la pelota, salían disparando para adelante y tenías que volver como un condenado. Pero en líneas generales lo de Velasco en la noche de hoy ha sido un partido más que discreto, interesante. Creo yo que con el Auckland City va a tener un poco más de suerte. Ojalá que se destape, meta un golazo, un gol, no me importa si es golazo o es gol. Ojalá que se destape para que agarre confianza y sea ese jugador desequilibrante que supo ser en Independiente, en el fútbol de la MLS. Se entiende que el fútbol de Estados Unidos no es lo mismo que jugar con la camiseta de Boca. No hay comparación alguna, pero esperemos que se revele este jugador que solía tener una técnica totalmente distinta a otros jugadores, por lo menos hablando en el fútbol argentino, y vuelva ese Alan Velasco pícaro, encarador, de que haga el 1-1 con el jugador y le gane. Bueno, hoy se vio un jugador más interesante de lo que venían siendo los partidos anteriores. El partido anterior de Alan Velasco no fue bueno del todo, pero tampoco fue que me disgustó. Y hoy creo que levantó un poquito más el nivel con un rival mucho más difícil que lo que fue Benfica. Un partido insólito que Boca ganaba 2-0 y termina empatando 2-2. Lo dije al comienzo del video, Kevin Zenón ha tenido un mejor partido en el día de hoy, por lo menos rematando, que para mí eso es fundamental, porque en un momento el Bayern Múnich no te atacaba, tenía la pelota, no es que no te atacaba, sino que no había tantos remates del equipo alemán como para decir, uy, te tiene metido en un arco, pero sí tenía la pelota cerca de tu arco, entonces eso te terminaba complicando las cosas. Lo de Kevin Zenón, lo digo, pateó al arco, creo que en 2 ocasiones, 2 buenas intervenciones del arquero alemán. Pero es algo que yo venía pidiendo, ¿no? El remate al arco, no importa. Que capaz que te sale bien, capaz que se desvía, capaz que clavas un golazo. Bueno, Kevin Zenón estuvo más cerca de ser ese Kevin Zenón que fue en Unión de Santa Fe a lo que venía haciendo Kevin Zenón en Boca Juniors. Así que me quedo bastante conforme. Ustedes dirán con qué poco te conformabas, pero bueno, teniendo en cuenta que Boca no patean al arco, lo de Kevin Zenón en el día de hoy estaba para aplaudir. En un momento casi me largo a llorar pues, de la emoción de ver que un jugador de Boca pateaba al arco. Era impresionante para mí. Era impresionante, y más contra un equipo, un rival verdaderamente difícil. Porque tampoco es que estamos hablando que Boca no pateó o perdió por un gol en un partido que merecía. No. Siendo realista, Boca no pateaba al arco. Y hoy, concretamente, Kevin Zenón tuvo 2 remates al arco. Que ataja al arquero, no es que se fue a la miércoles. No. Fueron remates al arco y hubo intervención del arquero rival. Cosa que en el partido contra Auckland City, salvando las diferencias, lógicamente, no le patearon al arco. Creo que si Neuer en el partido anterior se llevaba una reposera, el mate, era lo mismo, porque fue un espectador más. O si se sentaba en la tribuna a mirar el partido, no iba a pasar sobresalto del equipo alemán, porque creo que no le han pateado al arco. Bueno, hoy Kevin Zenón 2 veces pateó al arco, así que bueno, aplauso desde acá, abrazo grande, ojalá que se hubiese destapado con algún golcito más, que también nos hubiese venido bien. Y por último voy a hablar de Miguel Merentiel, voy a hacerlo breve y conciso, porque ya le tiré muchas flores, pero Miguel Merentiel, siempre Merentiel, gente, siempre Merentiel, un jugador que entiende lo que es el sacrificio, y más allá de que estemos hablando de Boca Juniors, ya lo vimos con Defensa y Justicia. Después no recuerdo haberlo visto. Sé que jugó en Godoy Cruz y no sé, creo que tuvo un paso fugaz por Europa, o capaz que estoy zanateando por demás. Pero lo de Miguel Merentiel en Boca desde que llegó, vos decís, qué buen momento. Escuchaba a los comentaristas, al relator de DirecTV Sport, creo que era, que lo estaba viendo, y decía, qué buen momento que está atravesando Miguel Merentiel. Loco, desde que llegó a Boca es inentendible cómo perdió el puesto con Cavani en algún momento. Miguel Merentiel, siempre Miguel, contra River, contra Racing, contra San Lorenzo, ahora contra el Bayern Múnich, después contra el Benfica. Si lo retenemos a Miguel Merentiel después de esta Copa del Mundo de Clubes, va a ser insólito. Ahí es donde Boca tiene que poner la plata, porque es un jugador que representa al hincha Boca y está el verdadero refuerzo. Digo,
conservando la presencia de Miguel Merentiel como 9 de Boca, ahí está la verdadera inversión que debería realizar Juan Román Riquelme. Retener a un jugador como Miguel Merentiel, que si no me equivoco tiene 29 años, ¿viste? Y es un jugador todavía que está en plenitud, está con una buena actividad, un buen presente, que es una continuidad de lo que ya venía mostrando en Boca. Hay que bancarlo a Miguel Merentiel. Como hincha de Boca lo digo, aguante el uruguayo, uruguayo, uruguayo. Esta es la sangre charrúa que yo quiero. No Sarachi, no Cavani, sí Miguel Merentiel. Después no hay mucho más para agregar, hay que sacar la calculadora, hay que golear, hay que esperar a que Benfica pierda. Para mí van a hacer un pacto europeo, un agarrón de manos, terminamos en empate, 1-1, 0-0, amargo, 0-0. Boca va, si las cosas, si el destino está en favor de Boca, en mi favor y en favor tuyo como hincha de Boca, Boca va a ganar su partido frente a Auckland City, pero bueno, hay que esperar a que el Bayern, este Bayern de hoy, que le hizo 2 a Boca, si bien Boca estuvo bien en líneas generales contra un rival dificilísimo, porque Boca estuvo bien parado en el fondo, pero también te complica esto de estar tan metido en el fondo. Bueno, si todo sale bien, Boca logra golear y el Bayern Múnich hace lo propio frente a Benfica, tenemos esperanza de clasificar a los octavos de final. Ojalá que así sea. Nos veremos próximamente en la reacción del partido frente a Auckland City. Esperemos que sea con triunfo, alegría Ceneice y clasificación a octavos de final. Por lo pronto yo me despido, Lauti Carrera de este lado. Ustedes dejan sus comentarios, se suscriben, dan un like si tienen ganas, comparten con sus amigos y nosotros nos vemos en otro video más tranqui. Esperemos con triunfo y alegría Ceneice. Abrazo de gol, será hasta la próxima. Chau chau.